¿cuál es tu propósito en el reloj de Dios? Tu propósito en el reloj de Dios. El domingo, ya ni sé cuándo, hace 15 días, 3 semanas tal vez, estuvimos aquí con el liderazgo y estuvimos viendo una línea de tiempo. Hice referencia a ello en mi última enseñanza. Solo que hoy quiero mostrarles a todos esa línea de tiempo, porque esto quiero que podamos, voy a recoger varios aspectos de información, si pudiéramos decirlo así. Esto de la línea de tiempo es de los sucesos que han estado llevándose a cabo desde el año pasado hasta ahora y en los que hemos estado todos como iglesia involucrados, como también unas gráficas que históricamente nos muestran el desarrollo de la historia de la iglesia cristiana y dónde estamos nosotros ubicados dentro de esa historia cristiana. Y luego terminar con otra parte de lo que en este momento está pasando en Colombia y por qué tiene que ver eso con el propósito que Dios tiene para ti y para mí dentro de su reloj. Cuando hablo de un reloj es porque ese reloj está tic, 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 está marcando la hora y Dios tiene un reloj. ¿Recuerdan la última enseñanza que dio Randy antes de partir? Estaba haciendo referencia al reloj de Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando en los sucesos mundiales que tenían que ver con la confirmación de lo que Dios estaba diciendo con respecto a los tiempos de Dios? Bueno, entonces empecemos con la línea de tiempo. Y estos son algunos aspectos que todos hemos vivido y conocido, entonces rápidamente voy a hacer referencia a ello. ¿Por qué? Porque a partir de este primer suceso, comenzamos a ver que sin haberlo organizado como tal el hombre, Dios en su intervención divina está organizando, ordenando, desarrollando unos aspectos muy importantes que posiblemente como iglesia, y por supuesto como iglesia, yo podría decir de la ciudad, regional y nacional, no se atendían con la urgencia que el Espíritu de Dios está diciendo, ahora es el tiempo. ¿Cuál es el lema que Dios nos ha dado para este año? Para un tiempo como este. Para un tiempo como este. Y siempre nos hemos identificado como iglesia y como misión con una de las 12 tribus de Israel, específicamente la de Isaacar. ¿Por qué? Porque ellos fueron guerreros en otra forma. Los hermanos de las 11 tribus fueron adiestrados, preparados, hombre de guerra, eran fuertes, etcétera. Pero esta tribu, las características que dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas, es que ellos eran entendidos y ellos sabían y sus hermanos seguían su palabra. O sea, entendidos en los tiempos de Dios. Ellos sabían cuándo era que Dios estaba diciendo algo. Eso es una característica profética. Y nosotros somos una misión profética. Ellos sabían lo que Dios quería. Eso es lo apostólico en cuanto, bueno, esto es lo que Dios está revelando y vamos para acá. Siempre lo apostólico y profético va junto. Y cuando dice que sus hermanos le seguían, imagínense estos guerreros, yo me imagino cómo serían, pues y grandototes y todo. Sin embargo, no salían a la guerra y no tomaban decisiones de las estrategias que debían usar para pelear contra sus enemigos hasta que sus hermanos de la tribu de Isaacar, cuando ya entendían el tiempo y sabían lo que Dios quería, daban la orden de marcha y todos seguían esa orden. Tu propósito en el reloj de Dios ahora en Colombia, si estás aquí de otra nación, en la nación donde tú vivas, si no eres de Cali, en la ciudad donde tú vivas, el propósito que Dios tiene para ti
en su reloj, en estos tiempos de ahora. Entonces comenzamos con lo que sucedió el 30 de septiembre del 2015. Aquí desde la tarima, desde el púlpito, digámoslo así, no hemos dado espacio político para ningún candidato presentar, digamos, su programa de gobierno, porque Dios no nos ha mostrado que lo hagamos. Sin embargo, siempre hemos enseñado y hablado de nuestra responsabilidad, no solo como ciudadano del reino de Dios, sino también como ciudadano colombiano, que hay una responsabilidad y un privilegio de poder votar. No en todas las naciones hay la libertad del voto. Pero en esta oportunidad Dios nos mostró tener este foro y tuvimos aquí a los precandidatos a la alcaldía de Cali, porque ya venía gestándose o levantando en la iglesia de Cristo de la ciudad mucho interés por conocer qué era lo que estaban ofreciendo. Y la pregunta primordial para cada uno de estos precandidatos era: ¿y usted qué tiene desarrollado en su propuesta de gobierno para la iglesia cristiana? Y de todos, solo uno más o menos habló de eso, pero de los demás, y uno muy honestamente dijo, no lo había considerado. Fue muy interesante, hubo una buena asistencia, digo buena en el sentido que la iglesia cristiana no ha tenido un interés necesariamente por conocer qué está pasando, aunque somos ciudadanos colombianos. Y todo lo que suceda en el gobierno, pues nos afecta a nosotros y como iglesia cristiana nos afecta. Bueno, sigamos. Eso fue en el 2015. Ya brincamos al 2016. Y recuerdan que el 10 de agosto hubo una agrupación de colombianos indignados que lo llamaron el plantón, cuando ya el gobierno, el actual gobierno, a través de la ministra de Educación, abiertamente dijeron que había una obligación de todo el sistema educativo público y privado de comenzar a inculcar la enseñanza de unas cartillas donde abiertamente se estaba hablando de toda esta ideología de género, pero que iban a empezar desde preescolar. Y la forma en que estaban elaboradas las cartillas pues no era algo apropiado. En todo caso, la indignación, esto nadie lo convocó, nadie llamó a como tal, sino que la misma indignación de las familias, de los educadores, de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, estaban los judíos representados ahí también, salieron a las calles en tal magnitud. Entonces aquí pues ya están mostrando una convocatoria a donde nos íbamos a reunir, que fue de tal magnitud que el gobierno jamás esperó esto. Bueno, están las fotos de muchas ciudades, nos mandaron de Cali, Bogotá, Bucaramanga, en la costa, Pereira. Fue impresionante cómo la gente salió, de tal manera que una vez que estaban en un debate, que yo diría una pelea horrible, en el Senado, entre las senadoras Claudia López y la doctora Vivian Morales, esta última le decía a Claudia López, le decía, un momento, esto no fue convocado por nadie, esto no se pagaron buses, no se regalaron almuerzos, no se les pagó nada por ir a las calles, esto fue auténtico que salió de la indignación del pueblo de Colombia. Sigue. Y cuando esto sucede, no solo se despierta el gobierno y se da cuenta que tiene un problema muy grande en las manos, y calladitos, pues desapareció la doctora y entró ya otra a reemplazarla, la ministra, y la iglesia cristiana se dio cuenta también, wow, hay una fuerza de voz que tenemos que tener en la nación, porque las cosas no van bien. Y en ese entonces ni siquiera conocíamos mucho de lo que ya se conoce y lo que ha pasado.
El 17 de septiembre tenemos aquí entonces un foro, porque ya el gobierno está hablando de un plebiscito que va a haber y no se conocía mucho de este tema. Además, lo sacaron tan rápido y era algo tan extenso que no había habido tiempo para conocer, para explicarlo, para saber qué era lo que el gobierno estaba diciendo, por lo cual teníamos que votar. Y aquí tuvimos ese foro, se llamó el Acuerdo Final del Plebiscito y su efecto en la familia. No era únicamente porque esto era un tema de gobierno, sino ya nuevamente estamos diciendo, ¿y cuál va a ser, según las decisiones que se tomen, el efecto que va a tener en nuestra familia? Que nosotros sabemos, Dios ha instituido en su diseño divino, que es el eje, el núcleo de la sociedad, de una cultura, de una nación. Entonces fue muy interesante. Aquí estuvieron los conferencistas que ven allí. Sigamos. Eso fue el 17 de diciembre. El 30 de septiembre se hizo una convocación nacional de un día de oración. Y fue tremendo, o sea, la respuesta fue linda. Aquí en Cali, pues hubo un aguacero muy fuerte. Sin embargo, no sé si tenemos la foto, pero sin embargo fue aquí en el Parque de las Banderas que se convocó para estar allí, y se ven a todas las personas ahí con su paraguas y mojándose, pero allí estuvo el pueblo cristiano orando. Inclusive, como yo estoy en un chat con mis compañeras de colegio, ellas estaban hablando que había una convocatoria que se estaba haciendo. Entonces me preguntaban, Marce, ¿esto qué es? Entonces yo les comentaba, pues porque eso no es limitado solo a la iglesia cristiana, eso es todo colombiano que tenga la necesidad de hablar en favor de respetar los derechos nuestros como familias que somos de esta nación, y de no acabar con la democracia. Sigamos, ahí están con plásticos, con sombrillas, de todo. Sigamos, por favor. El 2 de octubre, pues ese fue el día que de verdad marcó la realidad de la voz de un pueblo colombiano que no estaba a favor de lo que estaban queriendo pasar y aprobar en este plebiscito final. Y ahí fue cuando se hizo una votación y ganó el no. Más que ganar el no, que el gobierno tampoco se esperaba eso, porque se hicieron campañas que no fueron correctas, que no fueron limpias, transparentes, se habló con mucha mentira, y sin embargo, la voluntad de Dios era que ganara el no, y ganó el no. Queriendo decir con el no, más que todo era la voz de Colombia diciendo, no estamos de acuerdo con la forma, porque el gobierno estaba diciendo que no estábamos de acuerdo con la paz. No estábamos de acuerdo con la forma en que se estaba desarrollando los privilegios, algunas cosas que se estaban haciendo. Bueno, finalmente el gobierno dijo, vamos a mirar, vamos a reunirnos con todos los grupos representativos del no. Lo hicieron y todo, pero pues no lo tuvieron en cuenta. Sigamos. El 21 de noviembre se inicia aquí a nivel del Valle, a raíz de todo esto, una mesa que se llamaba la Mesa del No, pero que fue como el inicio de que la iglesia cristiana comenzara a entender que teníamos que tener presencia con el gobierno de lo que se estaba definiendo y decidiendo. Entonces, bueno, muy bien. El 15 de febrero ya de este año hay una cumbre de liderazgo en Bogotá. Hubo varias convocatorias allá en Bogotá. Lo interesante fue que ya esto sí era específicamente de la iglesia cristiana, y recuerdo que cuando entré estaban muchos representantes de iglesias muy grandes y que quizás en años pasados no estaban muy involucrados.
no estaban participando mucho en este tema, digámoslo así, pero que ya había una urgencia en sus corazones diciendo, bueno, nos tenemos que unir como iglesia y tenemos que hacer algo. Sigue. Eso fue apenas en febrero de este año. El 21 de febrero tenemos aquí en Cali un desayuno, todos los miembros de lo que ustedes saben que les he mencionado, hay una comisión apostólica en la ciudad. Esos son algunos de los ancianos de la ciudad que nos reunimos mensualmente para orar por la ciudad y según la dirección de Dios para hacer lo que Él nos muestra hacer. Ese día nos invitaron a este desayuno y ahí estaba uno de los hombres que trabajan a este nivel de gobierno cristiano, lleva muchos años asesorando los gobiernos de diferentes naciones y nos sentamos ahí en una mesa de trabajo con él para hacerle preguntas. ¿Qué hacemos? Como iglesia, como aquí en Cali, en el Valle, ¿qué hacemos? No estamos preparados, desconocemos el manejo, hay mucha política que no queremos involucrarnos en eso, pero entendemos que la palabra de Dios tiene tanto que dice acerca del gobierno y como Iglesia Unida, pues de verdad no tenemos un plan de trabajo. Bueno, de ahí salió, fue muy lindo porque entonces ahí salió que podríamos... que sí podríamos trabajar, que podríamos desarrollar un plan. Sigue. Y el 1 de abril hay una marcha que ya fue a nivel nacional que se convoca nuevamente el pueblo colombiano diciendo no estamos de acuerdo con la manera en que se están manejando muchos aspectos de los acuerdos que se han hecho y salieron a las calles y en muchas naciones, no solo fue Colombia, sino colombianos de muchas naciones. Sigue. El 21 de ese mismo mes hay una... Bueno, no, sigamos. Sí, tenemos nosotros aquí un seminario muy interesante con uno de los pastores de nuestra misión que se llama Juan Carlos Benjumea, Género, Elección o Condición, explicando, él es muy versado en este tema y explicando qué es lo que el gobierno está exigiendo, pero esto no es solo nuestro gobierno, esto es un programa ya a nivel mundial y como ya todo es global, es algo con una intención muy diferente de la globalización y de lo que se llama One World Government. El gobierno ¿cómo se llama eso? Bueno, ¿cómo? Nuevo orden mundial, se llama esa filosofía de lo que se está haciendo a nivel del mundo, nuevo orden mundial. Sigue. Bueno, en mayo de este año, entonces, también sale la reforma tributaria y vemos que como entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones, las iglesias, estamos siendo muy afectadas pareciendo que el propósito del gobierno fuera poder anular y acabar con todo lo que sea fundación cristiana e iglesias cristianas. Sigue. El 24 de mayo se instala en Bogotá, ya se ha venido trabajando con la iglesia cristiana y el 24 de mayo, estoy hablando de mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, se instala en Bogotá un consejo que se llama el Consejo Superior de Ancianos para que como iglesia nacional se comience a trabajar hacia una proyección de trabajo, un movimiento con valores y principios del reino hacia pues una proyección de 20 años para que Colombia pueda ser afectada, tomada, influenciada con los principios del reino desde el gobierno. Y entre los 27 que fueron nombrados y escogidos, estoy yo, pero si ustedes ven información que salga y que sale ahí una lista de los nombres de los que son, yo solicité que no pusieran mi nombre porque yo no quiero, algunas personas que no tengan información clara pueden creer que esto es algo político y la verdad es que va más allá de ser algo político, es
estar la iglesia representada en el gobierno, en todos los niveles del gobierno, a través de los miembros de las iglesias que sí tienen ese llamado, y este Consejo Superior de Ancianos es para velar por el buen manejo por las decisiones que se tomen, por la dirección que se le está dando a un movimiento que se llama, en este momento se llamaba Colombia Justa. Sigamos. Hace 4 meses. En junio comenzamos nosotros aquí con unos equipamientos de cosmovisión bíblica, viendo la necesidad apremiante que Dios estaba mostrando que teníamos como iglesia que conocer cuál es el diseño de Dios en la visión que Él tiene con sus principios bíblicos de la sociedad y las naciones, gobierno en las naciones. Tuvimos aquí una capacitación, la primera, los pastores para todo el suroccidente, los pastores que asistieron dijeron, bueno, teníamos un poco de temor, no sabíamos bien de qué se trataba, pero por favor, esto ha sido tan maravilloso. 4 días de 8 a 5 de la tarde, la doctora Yarley no podía creer que eran pastores, cabezas de iglesias, ministerios que estaban aquí sentados recibiendo, y todos pidieron que por favor lo repitiéramos para poder ya sí traer los demás pastores y liderazgo de sus iglesias. Se repitió, y como suroccidente lo hemos estado llevando más, pues seguimos después de esos cursos primeros, con énfasis en gobierno fue el que siguió, que estuvo aquí el doctor Steve McDowell, luego con énfasis en educación y la familia, que es el que acaba de pasar, una asistencia asombrosa, de verdad, más de 200 pastores y cabezas de ministerios, y esto ha ido cogiendo fuerza en toda Colombia. Este es el suroccidente, ya han estado en la costa del Caribe, ya han estado en Pitalito, o sea, todos levantándose con este conocimiento y este entendimiento de lo que es el diseño de Dios para extender su reino en las naciones, para nosotros en nuestra nación de Colombia. Inclusive en el perfil que se ha escogido dentro del movimiento de Colombia Justa, tanto los que están postulados de candidatos como los que trabajan en la organización de Colombia Justa, tienen que haber recibido estos entrenamientos para poder entender cuál es el ADN, digámoslo así, del diseño de Dios para su nación y para el gobierno, para la familia, en la educación, en el sistema económico, etcétera, etcétera. O sea, todo esto. Bueno, sigamos, que estamos sobre el tiempo. Sí, la otra capacitación fueron en junio, julio, agosto, y en septiembre fue el último. Gracias. Sigue todos estos. Sigue. 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 Ya, bueno. Ahora vamos a ir a unas gráficas en los que hayan tomado tengan toda esta información para que vean cómo es que se va uniendo, cómo Dios está uniendo una cosa con otra. Las gráficas son 2 gráficas que vemos en el curso La vida del adorador. En la vida del adorador, sí, en el IMES. En la vida del adorador hay 2 gráficas que estudiamos. Y ambas, una tiene que ver con el tabernáculo de Moisés. Bueno, al principio en el curso pueden decir, sí, pues el tabernáculo de Moisés, y eso qué tiene que ver conmigo, tiene que ver todo de tu vida. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver y a entender. Lo que quiero es rápidamente decirles lo siguiente. Dios le dio una orden a Moisés de levantar un lugar que se llamó el tabernáculo, por eso se refieren como el tabernáculo de Moisés. Tabernáculo significaba el lugar de morada, donde Dios quería morar con su pueblo Israel, ya habiéndolo sacado de la esclavitud de Egipto, estaban en el desierto y Dios quería morar con su pueblo para que lo pudieran conocer a Él. Y manda a levantar el tabernáculo. Había unas especificaciones de tamaños, de colores, de materiales y todo.
que obviamente no tenemos tiempo para entrar en eso. Pero lo que sí quiero explicar es lo siguiente. Este tabernáculo era una morada, una habitación para Dios en medio de su pueblo, porque Dios antes de esto no habitaba en medio de su pueblo. Le hablaba a los profetas le hablaban le hablaban a Israel, y así era como se enteraban, digámoslo así, de lo que era la voluntad de Dios. Entonces, también se refiere al tabernáculo, la palabra de Dios, que era el lugar de la presencia de Dios, que era el lugar de la gloria de Dios, que era el lugar que significaba y mostraba todos los sacrificios que eran necesarios en la vida del creyente. Entonces, estos dos, los dos son, pues, son dos diagramas diferentes, dos gráficos diferentes, pero los dos hablan del mismo tabernáculo. Y en el tabernáculo, acá abajo, sí pueden ver que dice, había 3 puertas. Ese que está abajo, luego seguía un altar de bronce y la fuente de bronce. La puerta de abajo se llamaba el camino, y se refería, era una forma profética de hablar de Jesús, que Jesús fue el camino que nos llevó. El primero es el altar de bronce, donde ahí hacían los sacrificios para poder cubrir los pecados de Israel, pues Jesús fue el que ya dio su vida una vez por todas. La fuente de bronce, que era donde se lavaban los sacerdotes para poder entrar. ¿Tienes ahí el señalador, por favor? Para ir mostrando dónde estoy hablando, a la segunda puerta, que se llamaba la verdad. ¿Y quién se llamaba el camino, la verdad? Jesús. Y esa segunda puerta es donde lleva ya a la comunión que tiene el sacerdote que entra ya, y había tres piezas del mobiliario que después les explicamos, llegando a la tercera, que era un velo en realidad, un velo, y en ese velo, detrás de ese velo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y allí había una sola pieza del mobiliario donde estaba la gloria Shekinah, la presencia misma de Dios estaba en ese lugar, y solo el sumo sacerdote pasaba por ese velo. Cuando Cristo murió en la cruz, la palabra de Dios dice que ese velo se rasgó. Cuando habla del velo, es ese velo del tabernáculo, se rasgó. Y se rasgó diciendo ya, de una vez para siempre, Jesús abrió el camino para poder llegar al Padre. Bueno, eso es muy rápidamente, pero les quiero decir por qué estoy hablando de esto. Porque en el otro gráfico, el del medio círculo, ¿lo tienes? Este se llama la restauración de verdades, y este es que ya une la historia de la vida cristiana. Perdón, en ese tabernáculo de Moisés, cuando lo estudiamos, ahí está toda la obra redentora de Jesucristo, está toda la vida de Jesucristo que Él dio para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo y vivir la vida cristiana. Está todo el camino y el proceso del desarrollo de santidad del nuevo creyente. O sea, es impresionante toda la revelación que Dios dio a través de aparentemente una construcción de un lugar que era para los israelitas hacer sus sacrificios, pero en realidad no, fue muy profético en la enseñanza que aún hasta hoy en día, cuando se estudia, entendemos mucho más del plan divino de Dios de redención y de salvación y de relación con sus hijos. En esta restauración de verdades es otro gráfico. Si miran arriba ven que hay una flecha que dice lluvia temprana a la izquierda y a la derecha lluvia tardía. No puedo hablar de todo porque pues esto es toda una enseñanza solita, pero sí quiero mostrar lo siguiente. Donde dice la primera venida con la cruz a mano izquierda es cuando se refiere a la primera venida de Jesucristo. Y después de esa primera venida inicia lo que hoy llamamos la iglesia primitiva o la primera iglesia del Nuevo Testamento, donde vivían todo lo que Jesús había enseñado a sus discípulos y lo que los apóstoles siguieron enseñando a las generaciones que siguieron.
más o menos dicen que alcanzó a durar no necesariamente los 300 años, pero en esos primeros 300, 200 y pico de años había aún las enseñanzas tal como eran originalmente de lo que Cristo enseñó. En el año 300 ya se convierte este cristianismo, esta vida de experiencia y relación con Dios a través de Cristo en una religión. Y cuando ya se convierte en una religión, comienza el hombre a entrar tradiciones humanas y a interpretar la tradición humana. La Biblia ya no se entiende, se extiende esta religión por lo que era el mundo en aquel entonces. La Biblia está en latín, solo lo entienden los religiosos, y el pueblo no lo entiende. Entonces vemos que la línea va bajando y dice: pérdida de verdades, decadencia de la iglesia. La iglesia entra en una decadencia que en la historia universal se llama el tiempo del oscurantismo o de la Edad Media. Lo llamaron oscurantismo porque las verdades que tenía la iglesia se fueron apagando y se fueron apagando con tradiciones religiosas del hombre, quitando libertad, quitando el entendimiento de la palabra de Dios y, por supuesto, dejando entrar mucha corrupción y error doctrinal. Estoy resumiendo muy rápidamente. Después de esta Edad Media, oscurantismo, que dice la historia, estamos hablando más o menos del siglo siglo XV y XVI. Y cuando va terminando, entra otra era de la historia universal que llaman renacentismo, pues el mismo nombre lo dice, renace nuevamente. Desafortunadamente vuelve y renace, pero a través de la filosofía que se está adoptando y que llega de Grecia y con unos toques romanos también, del humanismo. Entonces renace la ciencia, renace el arte, renace la literatura. Todas estas artes, la música, renacen con este enfoque del humanismo. Sin embargo, Dios comienza a restaurar sus verdades en esta misma época a través de un hombre que se llama Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico, abogado y músico. Y estudiando la palabra de Dios en latín, porque todos lo leían en latín, él tiene la revelación de entender una verdad que él desconocía en todos sus años como religioso dedicado a la obra de Dios, y se da cuenta que la salvación no viene por obras, ni penitencias, ni se ganan, ni sacrificios, sino que es por gracia y es por el sacrificio de Jesucristo. Esto coincide en este tiempo de renacentismo. Y justamente este año se están celebrando los 500 años de la Reforma, porque a él se le llamó reformador. Reformador, y como él fue a presentarlo a sus autoridades de la Iglesia Católica, que fueron pues mucho tiempo y muchos incidentes, finalmente la Iglesia Católica lo rechaza y le dice que no, y todos los que lo siguen a él se llaman protestantes, porque protestan a la iglesia tradicional, institucional que existe en aquel entonces. Un reformador es una persona que tiene la característica de traer un cambio tan radical que afecta toda la cultura y toda la sociedad de la nación o de las naciones. Y desde entonces entran a conocerse la palabra de Dios en el idioma. Él era alemán, entonces imprimen la primera Biblia en alemán y etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que a partir de esa primera verdad que Dios vuelve a traer la revelación a que la iglesia conozca, eso se asocia, por eso está aquí adentro el tabernáculo de Moisés, porque eso se asocia con la primera pieza que es el altar de sacrificio. ¿Quién fue el sacrificio? Cristo.
Y ahora se entiende por qué en aquel entonces que había, y esto tiene que ver con el libro de Hebreos, si cogen todo lo que pasó con lo que dicen en Hebreos, se entiende uno, porque antes había un altar donde había sacrificios que no podían sino cubrir los pecados, pero no los podían quitar y redimir como lo hizo Jesús. Y vemos que comienzan a asociarse los hechos que Dios, de las verdades que Dios va trayendo en la historia de la iglesia cristiana con las piezas del mobiliario que Dios ya había establecido de Moisés. Lo segundo es en la fuente de bronce. Entran en el año 1700 los hermanos Wesley y traen la revelación del bautismo en agua, de la santidad, de la vida de santidad, que sin santidad no se puede agradar a Dios. En más o menos, bueno, esos son unos años aproximados. En 1800, Abbe Simpson habla de la sanidad y se vuelve a traer la revelación de la verdad de Dios, de la sanidad física que se obtuvo en la cruz a través de Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo, les decía que en ese lugar que dice ahí lugar santo con una flecha a la derecha, los tres muebles eran, uno era el candelabro de oro, ahí todo era de oro, el candelabro de oro, había una mesa de panes de proposición y había un altar. Esto del bautismo del Espíritu Santo que está allí, del avivamiento de la calle de Azusa de 1900, eso Dios trae la revelación de la verdad de la persona del Espíritu Santo en la vida del creyente que necesita traer esa revelación que trae el Espíritu Santo y todo lo demás. Luego la adoración en los años, bueno, ahí dice que comienza con la lluvia tardía en el 48 y se ve que eso sigue la revelación en los 50, 60 de la adoración que se asocia con el altar. Allí que está el altar, en este no se ve tanto, pero está antecitos del velo, está ese altar que ya no era de sacrificios de animales, sino que era sacrificio de alabanza, era adoración e intercesión. Y Dios restaura esa verdad, es la revelación de esa verdad a su iglesia. En los años 60, 70 entra la revelación de la coinonía y la comunión del cuerpo de Cristo como iglesia local, que eso se asocia con la mesa de los panes de proposición, hablando de partir el pan y de comer juntos. Y finalmente el último dice el reino celestial, que es en el lugar santísimo, que es donde está la gloria. ¿Por qué digo todo esto? Porque Dios, ¿qué fue lo que nos dio? El lema que nos dio en el 2012 a finales de año. ¿Tiempo de qué? De gloria. ¿Qué fue lo que nos dijo a comienzos del 2013? Que comenzaríamos el año, abriendo el año con el Congreso de su presencia. ¿Y cuáles son las dos características del lugar santísimo? La gloria y la presencia, porque Dios está trayendo la revelación a su iglesia de su gloria y su presencia en estos tiempos, en estos años. ¿Qué es lo que debemos entonces hacer? ¿Cuál es tu propósito en el reloj de Dios? ¿Qué es lo que el Señor ha estado hablando tanto? Que debemos estar ayunando y orando, ayunando y orando, ayunando y orando, y no dejando de ayunar y orar. Claro, lo primordial que vemos es la condición de la nación y orar por nuestra nación, porque Dios nos ha mandado a hacer esto. Por eso es que todos los domingos se pasa la tabla, por eso es que se sigue hablando, por eso es que hay vigilias nacionales, siguen nacionales de oración. Siguen las vigilias de oración aquí en la iglesia, zonalmente, grupalmente aquí en el templo. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que debemos guardar, que debemos vigilar, que tenemos como hijos de Dios una responsabilidad de saber qué está pasando. Por eso es que nosotros de aquí y en los seminarios y en los equipamientos les damos información para que se sepa qué es lo que está pasando. En Isaías 62:6
Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente de Isaías 62:6. ¿Me puedes pasar mi celular? Ahí está. Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas, vigías, que estén vigilando, que nunca callarán. Esto es para ti, para mí. Esto no es solo para el director de intercesión. Esto no es solo para las viejitas que no tienen más que hacer y vienen a orar. Y tienen mucho que hacer cuando están orando. Yo sí les digo, ¿qué haría esta iglesia sin intercesores? ¿Qué hubiera hecho? Gracias a Dios por esos intercesores en esta iglesia. Digamos, en vez de Jerusalén, comunidad de fe, Cali, Colombia, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán. Tú nunca puedes callar. Nunca puedes callar de lo que Dios está diciendo, ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso. En esos tiempos es que estamos viviendo. No nos podemos dar descanso. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus líderes y que les enseñaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten el ejemplo de su fe. Miren a sus líderes, miren la vida que han llevado. Yo espero que el liderazgo de esta iglesia lleve una vida de santidad, de integridad, de verdad. Y cuando miramos la conducta de ellos, debemos poder seguir el ejemplo que han sido para nosotros de la vida de fe que han llevado. Jeremías 26:2. Esta es la versión de Dios habla hoy. Entonces haré con así dice el Señor. Párate en el atrio de la casa del Señor. O sea, el atrio era esa primera parte del tabernáculo que era el patio, era abierto, no estaba tapado. Como si estuviera diciendo, párate en el patio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá, Judá siendo alabanza, adoración. La tribu que estaba a la puerta, era la primera tribu que estaba al frente de la puerta de la entrada del tabernáculo, que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una, o sea, todo lo que tú recibas de parte de Dios, todo lo que estás oyendo que tu liderazgo habla, dice, enseña, testifica, todo, no omitas una sola palabra, repítelo todo. Y el otro decía, de día y de noche, no pares, no ceses, sigue siempre vigilando y hablando y contando y diciendo. Y por último, Hechos 20:27, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. En estos tiempos es tan importante poderle decir a la gente, en su angustia, en su ansiedad, en su desespero y desesperanza de todo lo que están viendo, porque ya no es solo en Colombia, lo están viendo en otras naciones. Esto es todos estos fenómenos de estas tragedias que acaban de suceder en Estados Unidos, en México, en las islas, lo que está pasando, causa angustia o no. No han hablado con la gente así. Angustia. Yo tengo que estar en el chat de las amigas y dándoles versículos y diciéndoles, hay un propósito, porque parece que fuera imposible que lo hubiera. Y de esa misma manera nos está diciendo esta parte en Hechos, está diciendo Pablo, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Hay que hablar de los tiempos, hay que entender y declararle a la gente los propósitos de Dios. Por supuesto, la salvación en medio de eso. Y ahora sí, por último, Mateo 5:13 y 14.
Ustedes son la sal de la tierra. Propósito tuyo dentro del reloj de Dios, siempre somos la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿ustedes han probado sal insípida? No sirve, ni preserva, ni da sabor. ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y el versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Nosotros somos la luz de Cali, la luz de nuestras familias, la luz de nuestra empresa, de nuestro lugar de estudio, de trabajo. Tú eres la luz y no te puedes esconder, y menos ahora en estos tiempos que tanto necesitan poder oír de nosotros. Una de las características de la atalaya, que sí es la persona que vigila, pero también es como una torre que sobresale por encima de todo lo demás para poder vigilar y ver tener una vista panorámica, pero también para ver el peligro que se avecine o lo que estén buscando. Entonces, así debemos ser tú y yo con nuestra intercesión. Y con quien sea tu líder e intercesión, cuando Dios te dé una revelación, cuando te dé un sueño, cuando te dé una palabra profética, una visión, deberías tener un cuaderno y deberías estar escribiendo para decirle a tu líder, mira, porque todos tenemos el Espíritu Santo, todos podemos recibir revelación, todos somos llamados a interceder y a orar. Quizás no lo puedas hacer tantas horas, pero miren, Dios no necesita una cantidad de horas. Él con un segundo, con un abrir y cerrar de ojos, nos puede dar lo que necesitamos. Lo importante es que determinemos en el corazón que esto es lo que vamos a hacer. Entonces ahora quiero entrar un momentico a explicar esto. Dije que antes se llamaba Colombia Justa. Había otro movimiento conformado también con principios y valores en Dios, que se llamaba Libres. Y después de muchas conversaciones, pudieron unirse los dos como un solo movimiento nacional. Entonces ahora se llama Colombia Justa, Libres. ¿Cuál es la importancia de esto? Miren, en 40 y casi 2 años que llevo viendo lo que pasa en Colombia, trabajando, orando, sacrificándonos por la unidad. Ustedes saben que ese ha sido nuestro corazón. No lo hemos visto como lo que yo veo ahora. Yo veo los pastores de la nación uniéndose. Bueno, hay unas excepciones, pero en realidad son muy pocas. Sin estar buscando lo suyo, con la urgencia de saber, y dicen, esto es de Dios, esto es de Dios. Reuniéndose en Bogotá, eso vale dinero para cada tiquete que hay que pagar para ir a Bogotá. Yendo por toda la nación, hablando con las misiones que ellos tienen o las iglesias dentro de la asociación que ellos dirigen. Es impresionante lo que está pasando, yo no he visto esto en Colombia. Entonces uno dice, esto tiene que ser de Dios. Ningún hombre puede causar la unidad nacional de una iglesia cuando en todos estos años no lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios está diciendo con todo esto que les he venido hablando? Miren todo lo que Dios ha estado haciendo. Él es el que lo ha hecho. Obviamente necesitamos nosotros que posibilitarlo, facilitarlo, pero es Dios. Entonces, ¿cuál es el momento en que estamos viviendo ahora? Ahora sacaron en la reforma, una nueva, bueno, esas son de las cosas que está diciendo varios de los senadores que no son ni legales ni justos, que dicen que a partir de este año, todo movimiento, porque tiene que ser un movimiento antes de ser un partido político, ya no se puede inscribir a partir del 2018 como un nuevo partido, porque ya por 12 años seguirá lo que hay. Sí,
Es muy tremendo. Y eso ya es ley, eso ya está escrito en piedra. ¿Y qué ha dicho la iglesia en Colombia? La iglesia, yo ahora no estoy hablando de Comunidad de Fe o Misión Suramérica, la iglesia en Colombia, ¿qué ha dicho? ¿Qué vamos a hacer? Y en 4 meses, lo que no he visto en 42 años, la iglesia se ha unido, las cabezas de la iglesia se han unido a orar, a buscar de Dios, a ver qué hacen, a ver en sus congregaciones quiénes son las personas que sí conocen de gobierno, que sí han estado uno y otro. ¿Para qué? Para primero poder lograr que este movimiento Colombia Justa Libres, primero, sea aceptado por el gobierno legalmente, porque necesita 500,000 firmas. No te oigo. ¿Qué? 50,000 aparte, 50 y 50. Bueno, necesitamos recoger. Por eso es lo que estoy diciendo. Como movimiento, primero que todo, o sea, no podemos tener candidatos si no somos movimiento aceptado por la ley. Y necesitamos recoger 500,000 firmas. ¿No conoces tú o yo personas, bueno, pueda que sean cristianos, pero aún fuera de la iglesia cristiana, católicos, judíos, vecinos, que quieran vivir por principios y valores en esta nación, que quieran poder levantar a sus hijos con un sistema educativo que no nos imponga todo lo que están imponiendo ahora? Claro que sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Eso hay que entregarlo el 29 de octubre. Hay un mes, pero si se logró con el plebiscito, yo creo que se puede lograr también con esto. ¿Y cuál es el propósito? Es que ya la iglesia se ha despertado, la iglesia se ha levantado, la iglesia ya es consciente de lo que está pasando, y en vez de solo venir los domingos y decir sí, 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 y salir y decir ay, no, 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 vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Y si Dios no es el que está detrás de esto, nada se va a dar. Pero algo tenemos que hacer. Entonces, hoy porque apenas hoy ya aprobaron en Bogotá la lista. Hay 2 listas. Sí, hay 2 listas para que nosotros podamos mandar candidatos al Senado y otra para la Cámara. Entonces, hoy a la salida van a estar ahí varias personas que son esos facilitadores que están movilizando aquí en la iglesia para recoger las firmas. Van a pasar un video en un momento y es un video cortico que nos dan instrucciones, pero quiero decir lo siguiente: aquí no estamos hablando de política, ¿sí me entienden? Estamos hablando de la urgencia de Dios en el corazón de nosotros para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos en esta nación. Tenemos que hacer algo nosotros, por la niñez, por todos. El doctor Steve McDowell, cuando estuvo aquí discipulando la nación con énfasis en gobierno, nos dijo a los que estábamos, más de 200 pastores aquí del suroccidente colombiano, que estaba asombrado porque dijo: yo he asesorado en más de 100 países a gobiernos y personas en gobierno, pero esto que está pasando como un movimiento nacional en la iglesia de Colombia nunca lo he visto. Imagínense, 100 países. Entonces él dijo: no sé si Dios vaya a endosar lo que se está trabajando hacia el movimiento. Pues claro, no puede decir que sí, a no ser que Dios le diga como palabra de Dios. Le dijo: pero esto no lo he visto. Y aunque es muy importante tener personas en el gobierno, porque nada logramos si no tenemos nuestra gente en el gobierno,
Pero cada uno de ustedes, y nos señaló a todos los pastores y los que estábamos ahí, dijo, cada uno de ustedes son la respuesta para esta nación. Cada uno de nosotros no es la cabeza, no es el pastor, no es el candidato, no es el que vaya al gobierno. Cada hijo de Dios en la iglesia cristiana somos la respuesta para lo que Dios nos ha dicho hacer en nuestra nación. Entonces pasa el video y termino con este punto que tengo. Para apoyar a nuestros candidatos de Colombia Justa Libres, te explicamos cómo llenar correctamente el formulario de recolección de firmas de nuestro movimiento. Los ciudadanos que quieran apoyarnos deben tener inscrita su cédula para votar. El formulario debe ser el original entregado por los coordinadores del movimiento Colombia Justa Libres. Todas las casillas deben ser llenadas con puño y letra por la persona que nos apoya con su firma. En mayúsculas, letra bien legible y con lapicero de tinta negra. Se debe escribir el nombre completo. No se aceptan abreviaturas. De hacerlo así, su firma no tendrá validez. No se aceptan tachones, borrones ni enmendaduras. En caso de equivocación, al llenar la casilla, se traza una línea y se pasa a la siguiente. En caso de que la persona no sepa firmar ni escribir, el voluntario debe llenar las casillas de nombre y cédula y la persona colocar su huella digital en la casilla donde iría su firma. Apoyo a Ruego. Este es un gran momento para todos. Necesitamos estar unidos, fuertes como un solo cuerpo. Apóyanos en este propósito de transformar y mejorar nuestra nación. Para mayor información ingresa a www.colombiajustalibres.org o a nuestras redes sociales. Colombia Justa Libres. Hagámoslo juntos. Listo. Como les dije a la salida, están las personas con las listas. Cojan una lista de Senado y otra lista de Cámara. Las pueden fotocopiar. Tengan mucho cuidado de seguir las indicaciones, porque ustedes saben que cuando listas se entregan, dicen que un tanto por ciento tenían errores. Por una sola firma incorrecta, por un solo tachón, cualquier cosa anulan todas las firmas de esa hoja. Entonces es muy importante. Yo quiero terminar diciéndoles que se ha dicho en estudios que han hecho en el pasado, han dicho los sociólogos que recogen pues estas encuestas, los cristianos son políticamente analfabetos, permanecen inactivos y despreocupados acerca de sucesos políticos y de gobierno. Pero aunque nos reímos de lo que dicen, es así, ha sido así. Iglesias sanas son iglesias relevantes, pertinentes, en que pueden enseñar cosas aplicables y oportunas y apropiadas para la vida. Quiero decirles que la Biblia, oigan esto, la Biblia se refiere al tema de gobierno el doble de veces que habla acerca de oración, y de fe juntos, y habla de gobierno el doble. ¿Será que es importante para Dios? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el papel nuestro? ¿Cuál es el papel nuestro bíblico en la sociedad? Porque aunque, pues no voy a entrar a hablar de esto ahora, pero Dios, a través de la obra redentora de Jesús, no solo fue el propósito de redimirnos para que el hombre tuviera nuevamente esa relación con el Padre, eso es parte de, y por eso evangelizamos. Pero es que hay otra parte que es quizás la que hemos descuidado o hemos estado un poco temerosos de tratar el asunto porque creemos que la gente cree que es política.
como algunos que ya se han parado y que ya se han ido, porque creen que es política. Pero esta parte, miren, para leerles unos temas que habla la palabra de Dios. En cuanto a las enseñanzas sociales y culturales, habla de matrimonio y divorcio, relaciones de familia, crianza de los hijos, deberes con el pobre, relación de empleador con empleado, salarios justos, mercado libre, la propiedad privada, ciudadanos piadosos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a enseñanzas cívicas, o sea, de gobierno, para decir algunos, el Estado como institución divina, con el propósito de proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley y castigar a los criminales. Otro, la descentralización del poder civil. Otro, la constitución escrita, la separación de poderes. Todo esto habla la palabra de Dios. Jueces y jurados independientes, igualdad ante la ley, milicia civil y fuerza policial, legislatura compuesta de 2 cámaras del poder legislativo, la elección de representantes, el consentimiento del gobierno, el derecho del voto, el derecho a la representación. Imagínense, la Biblia habla de todo esto. Y nosotros, pues tal vez uno se refiere a ello, pero no lo ve como un conglomerado que Dios quiere que nosotros entendamos los deberes cívicos que tenemos, porque Dios ha hablado del gobierno de las naciones, siendo el gobierno una institución divina. Mariu, quiero que ¿dónde estás? Ahí estás. Vamos a terminar con esta foto que ella tiene de un reloj que está en la oficina del apóstol y profeta Eduardo del Castillo en Bogotá. Y es muy curioso el reloj porque se ve todo el mecanismo de adentro, que es eso que tiene ahí. Entonces, quiero cerrar con esto. Sí, gracias, Marcy, para comentarles a todos que hemos visto la línea de tiempo de nuestra misión Suramérica. Hemos visto la línea de tiempo de la Iglesia de Jesucristo a través de los años y de los siglos, pero necesitamos vernos nosotros mismos en esa línea de tiempo, en ese reloj de Dios. Esta gráfica que vamos a ver ahora no es exactamente la fotografía del reloj que hay en la casa del profeta Eduardo del Castillo, pero sí es una ilustración que nos sirve para ver 3 aspectos en donde nosotros nos tenemos que reconocer. El primer aspecto es que Dios tiene un lugar para cada uno, para el ministerio en donde nos ha ubicado, para el lugar de la iglesia misma y como iglesia local. Dios tiene un lugar, Dios tiene un tiempo y Dios tiene una unción específica para cada uno de nosotros o para nuestros ministerios o para nuestra familia. Entonces, en la visión que me mostró el Señor hace unas semanas, yo veía manos que estaban poniendo gotas de aceite en lugares específicos de este reloj. Entonces, primera cosa, ninguna de las otras 2 aspectos que les dije puede estar solo. No puede estar la unción sin estar en el lugar. Si yo no estoy en el lugar, no voy a tenerla, no voy a recibir esa unción. Si yo tengo mi lugar y estoy en el tiempo, pero no tengo la unción, me falta algo. O puede ser que yo tenga la unción y esté en el tiempo, pero no esté en el lugar que Dios ha tenido como propósito para mi vida y mi ministerio. Entonces, mírense en estas ruedas, como algunas son pequeñas y están como arriba de todas y son las que mueven ruedas más grandes que ellas.
O miren también estas ruedas que están escondidas, que están abajo de todas, tal vez ministerios escondidos, ministerios que están funcionando aún sin nosotros darnos cuenta. Aún tú mismo puedes pensar que tienes un lugar que no es notorio para todas las personas, pero tú estás allí en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, con la unción de Dios. Y también lo más notorio es que cada una de estas ruedas tiene como unos dientes. Son unos dentados que entran en el vacío de las otras ruedas. Y entendía, y el Señor me revelaba, que tus capacidades, que tus talentos, que tus fortalezas entran exactamente en las debilidades, las incapacidades del otro que está a tu lado en el ministerio, del otro que es tu compañero de trabajo o de estudio o en la misma iglesia local. Entonces, estas cosas que Dios nos señala en este tiempo, es importante que nos reconozcamos en ellas, que reconozcamos que estamos en el lugar donde Dios nos puso, ese lugar que Él destinó desde antes de la fundación del mundo, para que yo estuviera, para que tú estuvieras. El lugar de Dios, el allí de Dios, es allí donde tenemos que estar. Segundo, en el tiempo de Dios. ¿Sabes tú que esta es la hora? Esta es la hora de tu vida, de tu familia, de tu ciudad, de tu nación. Es la hora. Y si tú estás en ese lugar del reloj de Dios, a la vista, como lo vemos allí, a la vista está tu vida, tu corazón, a la vista de los demás y a la vista del mismo Dios, en transparencia, en sinceridad, delante de Dios, en el allí de Dios, en la hora de Dios y con la unción de Dios. Demos gracias al Señor y pongámonos de pie ahora en este momento para que oremos en esta dirección con lo que el Señor nos ha revelado. Antes de orar y que declaremos cada uno, las hojas están a la salida. Recuerda, hay una para Senado y hay otra para Cámara. Recuerda, cuando tú lo presentes y lo expliques, esto no es un partido, porque no lo es. Por el momento es un movimiento. Entonces tú presentas la hoja y dices, estamos recogiendo firmas para el movimiento Colombia Justa Libres. Y no quiere decir, hago esta aclaración, no quiere decir que la persona, cuando sean las elecciones del año entrante, ya está obligado o comprometido a votar por Colombia Justa Libres. No, esto no tiene nada que ver con votación. Eso es muy claro que les puedan explicar a las personas. Solo tiene que ver con recoger firmas si estás de acuerdo que haya un movimiento que va a defender los principios y los valores de la familia en Colombia. Eso es básicamente lo que es el corazón de esto. ¿Queda claro? Listo. Vamos a declarar, Padre, delante de ti, tomo esta información pidiéndote que me reveles por tu Espíritu cuál es mi propósito y mi responsabilidad en un tiempo como este, dentro de tu reloj, para Cali, Colombia y lo que estás haciendo en el mundo. Y estoy dispuesto a pagar el precio, el sacrificio que tome, el tiempo que le debo dedicar. Estoy dispuesto a orar, a interceder,
seguir ayunando, entendiendo la urgencia que hay en tu corazón. Pon tu urgencia en mi corazón. Pon ese fuego en mi corazón. Que yo pueda entender tus tiempos, que sea entendido en tus tiempos y que yo sepa lo que tú tienes ahora para esta nación y las naciones, en el nombre de Jesucristo. Dios los guarde, los bendiga, haga brillar su rostro sobre cada uno y al salir estás entrando a tu campo misionero.